Hace muchos años, lo que era una incipiente agrupación juvenil, que se llamaba la Junta Coordinadora Nacional, produjo un documento que se llamó La Contradicción Fundamental. Estamos hablando de fines de la década del 60, principios de los 70, y obviamente el espíritu de época era uno, que animaba las revoluciones y las emancipaciones diversas. Bueno, no pudo sustraerse la juventud del radicalismo a eso mismo, y bueno, produjo este documento que era un llamado a la liberación nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estoy comentando viene a cuento de la palabra contradicción, ¿no? Porque muchos de esos que firmaron en aquel tiempo ese documento o que militaron ese documento originario, hoy defienden al neoliberalismo y defienden los planes de ajuste. Bueno, la verdad es que las parábolas ideológicas de mucha dirigencia son a veces inexplicables o explicables a fin de cuentas, ¿no? Muchas veces las dirigencias expresan eso, un clima de época, y se adaptan a esas circunstancias en un momento preciso de la historia, luego lo pueden cambiar. Aprovechando la palabra contradicción, que para algunos suele sonar mal y sin embargo para otros es parte del motor de la historia, estuve viendo una encuesta de Subán Córdoba, de la consultora de Subán Córdoba, y yo quería compartir algunos datos con ustedes a título informativo, ¿sí? Aprobación de gestión de Alberto Fernández. Según esta encuesta, el 30,9% aprueba la gestión del presidente, el 68,5% lo desaprueba. Le preguntan a la gente sobre la dirección del país, y el 72,5% no está de acuerdo en la dirección que va el país, el 20,2% sí, y el 7,3% no sabe y no contesta. Algún día me gustaría hacer una nota sobre la República del no sabe y no contesta, ¿no? ¿Qué quiere decir no saber y no contestar? ¿Podés ignorar algo y no tener opinión absolutamente sobre casi nada? Porque hay mucha gente que se debe repetir, ¿no?, en las encuestas. ¿O es que no querés decirlo? Creo que la misma pregunta se hacen los consultores. Bueno, dicho eso, el 72,5% está en desacuerdo con el rumbo, el 20,2% está a favor del rumbo que tiene el gobierno, que tiene el país. Las contradicciones argentinas. Sigue pensando en el próximo gobierno nacional que empieza en el 2023. ¿Cuál es su opinión sobre los siguientes temas? El próximo gobierno debería ajustar o aumentar el gasto público, y el 70,3% de los consultados dice que hay que ajustar el gasto público, El 70% dice que hay que ajustar el gasto público. Y en esto se dan todas las franjas sociales, todas las franjas etarias. Después le preguntan si el próximo gobierno debería eliminar o mantener los planes sociales. El 63,5% dice que hay que eliminar los planes sociales, el 31,7% que hay que sostenerlos, y el 4,8%, bueno, no sabe y no contesta. El próximo gobierno debería mantener o reducir los impuestos. El 64,7% dice que debería reducirlos, ¿sí? El 18,7% que debería mantenerlos, el 5,5% que debería aumentarlos, y el 1,1%, bueno, no sabe y no contesta. El próximo gobierno debería dolarizar la economía o fortalecer el peso. El 66,9% dice que hay que fortalecer el peso. Fortalecer el peso. El 25,6% está de acuerdo en dolarizar la economía. 25,6%. Y el 7,6%, un tema complicado, no sabe y no contesta. El próximo gobierno debería aumentar o reducir el presupuesto educativo. El 89,7% dice que hay que aumentar el presupuesto educativo. Pero como no era que había que ajustar. Bueno. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en relación a los subsidios para el consumo energético? Esto es clave, porque esta semana empiezan las audiencias y es un punto de tensión muy fuerte al interior de la coalición gobernante sobre no ya si hay que aumentar las tarifas, sino en qué porcentaje, ¿no? Y en este caso, cuando le preguntan a la gente qué debería hacer el próximo gobierno en relación a los subsidios para el consumo energético, el 41,9%, escuchen bien, el 41,9%
dice que debería eliminarlos, el 45,6% que debería mantenerlos, el 5,1% que debería aumentarlos, y el 7,3% no sabe, no contesta. Entre los que dicen aumentarlos y mantenerlos, si hacemos la cuenta, es más del 50, casi el 51% de los consultados contra el 41,9% que dice que hay que eliminarlos. Es decir, la mayoría quiere que se mantengan los subsidios para el consumo energético, pero no quieren que haya ajuste también. Digo, hablando de contradicciones. O sea, quieren que haya ajuste, pero que haya aumento del presupuesto educativo. Quieren que haya ajuste, pero que se mantengan los subsidios. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en relación a las piquetes y protestas en la calle? El 73,6% dice que tienen que garantizar la libre circulación y palo. El 21,8% que debe priorizarse el derecho a la protesta. Eso está garantizado en la Constitución, pero bueno, el 21,8% dice eso también, y el 4,7% no sabe, no contesta. Son, digamos, a grosso modo, algunos de los datos que surgen de esta encuesta de Subancordo. Interesante porque, primero, marca cuestiones que son claramente contradictorias, ¿no? Porque es raro asociar el ajuste al aumento del gasto. ¿Cómo puede ser? Bueno, sucede y pasa, ¿eh? Si ustedes vieran cómo son los debates en comisiones en el Congreso de la Nación, se darían cuenta de lo que digo. Muchas veces la oposición política critica si hay una inversión excesiva, que ellos llaman gasto, pero también critican si hay ajuste. O sea, palo porque bogas y palos porque no bogas. Es como una especie de gataflorismo constante y permanente, ¿no? Pero estamos hablando acá de lo que es una encuesta y que saca una fotografía en un segmento, en un tiempo histórico que es el actual, a un segmento poblacional que representa o representaría al conjunto de la población. Y en ese caso es llamativo que a la vez que se piden recortes se pidan aumentos. Pero bueno, esa es la contradicción. Nosotros tenemos una sociedad en ese tema muy influida por los debates que instala la hegemonía mediática, pero sobre todo muy influida de las perspectivas que instala esa hegemonía mediática. Ahora, sonsa no es, porque hasta cierto punto todos quieren el ajuste, pero cuando se empieza a hacer el ajuste, después empiezan a salir los sindicatos, las organizaciones profesionales, todos a decir, bueno, no, pero yo quiero que ajusten al de al lado, no quiero que me ajusten a mí. Ajustar de la otra cuadra. Entonces, yo no quiero que me ajusten en la educación, dice la gran mayoría, ¿sí? Entonces, ¿dónde? Perfecto. Bueno, no, que no se paguen más planes sociales, ¿sí? ¿Les parece que esa sería una posibilidad? Bueno, ahí hay un problema de fondo y es, si no invertís en la seguridad social, si no invirtieras en la seguridad social, ¿dónde crees que estarías viviendo? ¿En un país mejor? ¿En serio? Hay algo infantil, por eso yo digo, en general se adoptan las perspectivas de la hegemonía mediática, interesadas políticamente, obviamente, en generar un país cada vez más desigual y no hacerse cargo de las consecuencias que eso generaría, ¿no? Pues nosotros ya tenemos un 40% de pobreza. ¿Se imaginan si no hubiese inversión en seguridad alimentaria, inversión en planes de apoyo al empleo, sea un empleo formal, o sea también con sectores de la economía popular, si no se invirtiera en sostener el trabajo de cooperativas, ese trabajo que es un trabajo muy precario, pero que es un trabajo al fin? Si el Estado no estuviera apoyando eso, ¿se imaginan lo que sería esto? Cuando dicen estas cosas, realmente piensan, digo, la Argentina ya tiene enormes niveles de pobreza y enormes niveles de violencia. ¿Qué pasaría si aumentamos la pobreza? ¿Habría más o menos violencia? Y si hubiese más violencia, ¿viviríamos peor o viviríamos igual? Hay cosas que, bueno, son sencillas de desarmar si la tele tuviese más repreguntas, ¿no? Porque es fácil decir, hay que ajustar, hay que recortar el gasto, pero después en los hechos eso tiene consecuencias.
y hay que hacerse cargo de las consecuencias. Son como esos que piden mano dura y después se escandalizan por el gatillo fácil. Bueno, una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. El facilismo no es recomendable. Cuando se tratan estos temas, no es recomendable. Tuvimos un presidente que decía que la inflación se resolvía de un día para otro de una manera muy fácil, dejó 50% de inflación. Dejó un endeudamiento a 100 años. Sí, aumentó el endeudamiento en más del 100%. Todo era fácil. Estaban todos los cráneos, porque era el mejor equipo de los últimos 50 años. No se olviden de esas cosas. Por ahora están viendo si le cambian el nombrecito, si se llaman de vuelta Juntos por el Cambio, Cambiemos, si se va a llamar Juntos, si se va a llamar Cambiemos, si se va a llamar Tía Tota, no importa. Pero lo que no tenemos que olvidar es que se presentaban como el mejor equipo de los últimos 50 años y fueron un fracaso. No pudieron ganar las elecciones ni con 50.000 millones de dólares que le dio Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional. Fueron un fracaso. El problema es que si hubieran fracasado solo ellos, bueno, vaya y pase. El tema es que cada vez que fracasan estos iluminados, nos ponen a todos nosotros y a todas nosotras en una situación invivible. Porque si fracasa Macri individualmente en su familia, en su negocio, en su empresa, bueno, fracasa Macri. El tema es cuando a Macri lo pones de presidente. Entonces los hace fracasar a todos y a todas. Los presidentes y las presidentas tendrían que entender y comprender que las decisiones que toman tienen impacto. Algunos son más conscientes y otros son directamente inconscientes, ¿no? Pero tienen impacto en la vida cotidiana de millones de personas. Personas que están aturdidísimas. Hoy por hoy, yo creo que si uno tuviese que describir el estado de situación emocional de la mayoría de los argentinos y las argentinas, diría, bueno, estado de aturdimiento. ¿Sí? O como aquellos que no saben si están casados, están separados, están de novio o están solos, ponen estado civil complicado. Bueno, estado de aturdimiento, estado complicado. No está claro el panorama. Por eso dicen, bueno, obviamente no estamos de acuerdo con el rumbo, dice la mayoría de los consultados, con el rumbo que tiene el gobierno. ¿Sí? Igual, el rumbo que tiene el gobierno es el rumbo que puede tener el gobierno, en tanto y en cuanto no se cambie o no haya una decisión de cambiar ese rumbo, después de una monstruosa herencia, un legado, yo diría, demoníaco que ha dejado el macrismo para el conjunto del espacio nacional y popular que intenta gobernar con todas las contradicciones y todos los problemas que tiene la coalición oficialista y que ya describimos cotidianamente, eso que se llama habitualmente interna, y que yo creo que es algo más que una interna. Ahí sí que hay contradicciones, y son contradicciones serias y que tienen que ver, bueno, precisamente con el rumbo. Precisamente con el rumbo. Ahora, no es el rumbo cómodo para nadie, es el rumbo que fue adoptando un gobierno en medio de una pandemia, una guerra, y con un legado siniestro, que es el legado de Mauricio Macri y su mejor equipo en los últimos 50 años. De todos modos, yo también comparto esta idea. Yo comparto la idea de que el rumbo, cuando no da los beneficios prometidos, debe corregirse. Bueno, para concluir un poco, yo quería compartir simplemente estos datos de la encuesta, que está basada, si se quiere, o está enfocada en estas contradicciones, ¿no? Esta idea de aumentar el gasto o ajustar. Yo creo que en realidad va a tener un tratamiento esta encuesta buscando que el ajuste que quiere la gente es el ajuste a la política, ¿no? El ajuste a la política, que el gasto que quiere eliminar es el de la política. Porque después quieren que se mantenga la plata en educación, quiere que haya más obra pública, la encuesta dice todas esas cosas, quiere que haya más inversión en ciencia y tecnología, quiere que haya más inversión en salud, ¿qué ajuste? ¿De qué ajuste están hablando entonces? Entonces alguno va a decir, no, lo que pasa es que la gente quiere que haya ajuste en la política. Miren, hubo un gobierno en la Argentina que eliminó a todos los partidos políticos, no lo dejó funcionar. El Congreso estaba cerrado y sin embargo dejó una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Fue una dictadura genocida de 7 años. Con lo cual, vos podés pretender ajustar a la política, no te puede parecer simpático los que hay, las dirigencias. Yo te digo la verdad, la mitad de los dirigentes políticos a mí no me van ni me vienen. O sea, realmente creo que llenan aire, son humo. Hay muy pocos a los cuales
vos les prestás atención y les crees cuando hablan. E incluso te diría más, me pasa con todos los partidos. Me pasa absolutamente con todos los partidos. Pero están ahí porque representan algo. Y hasta ahora la democracia no inventó una cosa mejor que la dirigencia política para representar intereses. Y la idea del sin política estaríamos mejor, que ayer hablábamos de lo sin, es una idea de supresión, es una idea de tratar de eliminar aquello y en función de que eliminas eso, entonces todo mejora. Es mentira. El país no fue mejor en el año 1982, después del golpe del 76. Fue peor, fue muchísimo peor. Todavía estamos viviendo las consecuencias nefastas de lo que fue el endeudamiento, la estatización de la deuda. Todavía estamos viviendo eso, todavía las madres ahora están buscando a sus hijos y a sus nietos. Entonces, yo entiendo que muchas veces la gente opina de manera ligera, pero no son temas para tratar de modo ligero e infantilmente, a mi juicio. A mi juicio. ¿Que hay descontento con la política? Sí, claro, pasa en todo el mundo. Pero cuidado con estos cantos de sirena porque son el clima que necesitan para florecer aquellos discursos que montados en la antipolítica nos vienen a ofrecer un modelo que es Macri por 20. Es mucho peor todo lo que van a traer. Yo creo que hay que hacer un ajuste, y con esto termino. Creo que hay que hacer un ajuste. Yo les tengo que confesar, con una mano en el corazón, creo que tenemos que hacer un ajuste, porque si no la Argentina no tiene destino. Pero no me refiero al déficit fiscal. No me refiero al gasto social. No me refiero a los presupuestos públicos destinados a garantizar derechos que la Constitución plantea como vigentes. No, yo creo que en la Argentina hay que ajustar a los ricos. Hay que ajustar a aquellos que se enriquecen cuando el país se empobrece. Aquellos que nunca pierden. Aquellos que han hecho de el acopio de fortunas, de la evasión de impuestos y de la fuga de divisas un sistema de enriquecimiento perpetuo, que lo único que hace es empobrecer a las mayorías. Hay que ajustar a los ricos en este país. Si queremos que salga adelante, hay que ajustar a los ricos. Y le voy a decir algo más, porque me parece que esto no está habitualmente tratado de este modo. Si uno quiere ajustar a los ricos, en la Argentina va a tener, y ustedes lo saben, ¿no?, la resistencia de los ricos, que no es como la resistencia de los sectores desocupados, de los piqueteros, de los movimientos sociales. La resistencia de los ricos es una resistencia que automáticamente pone en estado de alerta, cuando no de subordinación, a una parte importante de la dirigencia política. ¿No? Porque vienen 10 piqueteros, el intendente dice, pasa nada, que yo. Viene el dueño de la empresa que recolecta residuos y lo tratan de otra manera. ¿No? Viene a negociar el contrato y le dan un cafecito. Es distinto. La resistencia de los ricos y la resistencia de los pobres tienen distinto abordaje, distinto trato. Ahora, lo que sí me parece que nosotros tenemos que pensar y repensar es si la Argentina tiene algún destino en este rumbo que aparentemente la mayoría no quiere. Pero no el rumbo de la coyuntura, el rumbo general. La Argentina tiene, si no modifica, a mi juicio, si no modifica su sistema de impuestos, si no lo hace más progresivo, tiene varios problemas y va a tener severos problemas a futuro. Podrá salir de una coyuntura, pero los va a tener a futuro muchos problemas. Entonces digo, si uno quiere modificar eso, va a tener la resistencia de los ricos. Pero ¿saben qué? Y esto los ricos lo saben mejor que nadie. Al FMI, a la jefa del Comando Sur, al embajador de los Estados Unidos que vino el otro día, quizá no le importe tanto. Quizá no le importe tanto. Y me parece que muchos están viendo eso. Bueno, nada, quería compartir con ustedes la que yo considero que es la contradicción fundamental de este tiempo, a fin de cuentas, y es que es una sociedad que pretende vivir bien, ¿sí?, de acuerdo a quién o cómo esté parada socialmente. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Una sociedad que pretende ajuste, pero a su vez gasto. O por lo menos así está presentada en esta encuesta. Las dos cosas no se puede, salvo que el ajuste sea, o el ajuste que se reclama, sea conducente. Es decir, un ajuste que ajuste a aquellos que puedan aguantar el ajuste. Es decir, aquellos afortunados que cuando a Argentina le va mal
a ellos siempre les va bien.